Amigos y amigas, como les comenté, en esta edición de Cita Cultural es un gran honor, un gran privilegio, y en estas fiestas de Navidad recibir al maestro Ángel Hertz, director del Coro Comunitario de Niños de esta Corporación Estatal de la Radio y la Televisión Dominicana. Maestro, bienvenido. Gracias. Ya vimos ahí una semblanza en la voz de nuestra querida Laura Guzmán, productora de este espacio, Sí. de sus logros y distinciones. Sí, Un gran honor, maestro. Laura tiene una voz espectacular. Aprovecho la ocasión para desearle feliz Navidad. Gracias, igual. Maestro, entremos en eso de qué es un coro de niños, cómo se forma. Dice, encontré unos datos aquí, en un documento sobre formación artística coral. Dice que se define el coro infantil como la agrupación vocal conformada por voces blancas. Háganos entender qué quiere decir eso. Sí, hay una diferencia entre lo que es el registro de la voz y lo que es la tesitura. El registro es el espectro o el marco sonoro de dónde a dónde llega una voz. Así tenemos que un niño tiene un registro de una nota a otra nota. Un soprano, alto, tenor, se clasifican según el registro de dónde a dónde llega esa nota. Así que eso se llama el registro en la nota. La otra parte, que es la tesitura, es el espacio de ese espectro donde la voz se mueve cómodamente. Que no necesariamente es hasta dónde llega. ¿Y cómo el director coral se da cuenta cuando hay un barítono, hay una soprano, hay un tenor o una mezzosoprano? Sí, Eso se hace una prueba, ¿no? Sí, hay que hacer una audición. ¿Y cuál es la técnica para determinar dónde yo caigo, si soy soprano o si soy mezzosoprano, por ejemplo? Bueno, para hablar de la técnica hay que conocer el registro de cada voz para determinar cuál es el alcance de dónde a dónde llega. Una vez usted determina de dónde a dónde llega, hay que ver el color de esa voz, qué timbre tiene. Si es un timbre nasal, es un timbre muy luminoso, es un timbre oscuro, depende de qué característica tenga. Dice que generalmente se ha consensuado, según el informe que leí, que existe similitud en tesitura de estas voces con la de las mujeres adultas. Sí. ¿Es cierto, Sí. profesor? Bueno, sí. Vamos a corregir algo otra vez. El asunto del registro y la tesitura. La tesitura es el espacio donde se mueve cómodamente la voz. Así que una soprano tiene un registro donde se mueve cómodamente, que los niños por regularmente tienen ese mismo espacio de movimiento. Hay que considerar que un niño no tiene desarrollados sus pulmones y el tracto laríngeo, que es el que permite esa distinción de poder alcanzar, no como se ha creído que son las cuerdas vocales. Realmente es el desarrollo de la laringe el que produce la extensión en la voz. De la misma forma como una flauta soprano o una flauta, un pícolo, ¿verdad? Es mucho más pequeño, tiene una extensión, pues más agudo. Así mismo sucede con el tracto laríngeo, que es el que permite esa altura de la voz. Y el timbre de las voces tiene que ver con el ADN de las personas, ¿no? Sí, tiene que ver mucho con la estructura. Aunque se ven en una familia, yo he encontrado familias que tienen un timbre y tono de voz muy similares. Se nace así, con un timbre determinado, y luego se cultiva y se redirige y se aplican metodologías para construir la voz cantada. Sí, inclusive la voz hablada. Hay personas que pueden imitar a otra persona. O sea, hay una estructura en la... Sí, lo es. Yo recuerdo ver a Bruno Mars imitando a varios artistas y lo hace casi perfecto con ellos. Sí. Eso viene mucho de la estructura en que usted tiene acceso de una forma particular a sus cuerdas vocales. Hay gente que mueven las orejas solo, sin necesidad, tienen esa facultad. O sea, tienen acceso a unos músculos, ¿verdad?, que otra parte de las personas no Recuerdo al merenguero Vinicio Franco, que mueve ese tipo. ¿Tú lo has visto? No. Yo creo que eres el único en la República Dominicana. Sí. Un saludo a ese gran artista dominicano, don Vinicio. Hay un proyecto en esta Corporación Estatal de la Radio y la Televisión Dominicana que a mí me ha parecido formidable, inclusivo, y un proyecto muy sensible. Tiene mucho que ver con la comunidad, donde están las instalaciones de esta Corporación Estatal de la Radio y la Televisión Dominicana. Usted ha asumido el proyecto comunitario de niños y niñas para la formación de coros con niños y niñas del entorno de Villa Consuelo. Sí. ¿Cómo nace la idea? Bien. ¿Quieres el nacimiento real de esta idea? De este proyecto, sí. Hacen aproximadamente 15 años, en un café de
de Madrid, conversábamos con un director de coro llamado el profesor Luis Olivieri, en donde conversábamos sobre la metodología que empezaba a desarrollar, que se llama Cuenta y Toca, en donde yo afirmo que cualquier persona que sume hasta 10 y pueda contar rítmicamente hasta 4, puede tocar un instrumento. Así que en aquel entonces me decía, esos proyectos que tú tienes en la mente, es muy difícil lograrlo en una institución pública. Necesitas el sector privado que lo apoye, porque el sector privado es el que va a aportar esa cantidad de dinero, pero es que no, lo que necesitamos realmente son voluntades. El dinero aparece. Así que esa idea ha viajado a través de mucho tiempo y viene a alcanzar ahora una estructura de formación gracias a que el señor Nelson Marte, que nunca quiere que lo mencione, me escuchó hablar de lo que sería la primera escuela coral comunitaria, que es una instrucción llevada a un sector de la población en donde van a participar niños, jóvenes y un poquito más adelante adultos, con la idea de proveer un mecanismo de una estructura educativa musical que haga llegar un tipo de conciencia social de mejoramiento, que eso es lo que logra el canto coral. Los expertos hablan del canto coral que ayuda muchísimo, sobre todo los pedagogos musicales, ¿no? De que el canto coral ayuda mucho a mejorar la autoestima y las relaciones con los compañeros. Esta es una cita de Alba Millán, quien es una directora coral en España, ¿no? ¿Pudiéramos desarrollar este concepto? ¿Cómo impactan en los niños y niñas este proceso de formación de coro, pero que también es un proceso importantísimo de crecimiento personal por aquello de la socialización, ¿no? Sí. Cómo los procesos de socialización, al hacernos más humanos, somos más fraternos, somos menos violentos. Este confinamiento, por ejemplo, el COVID-19, estuve leyendo muchísimos expertos, sobre todo psicólogos y psiquiatras, de cómo ha impactado mentalmente en la población estos confinamientos. Y hablábamos de manera negativa, ¿no? La ansiedad y esto. Este proyecto coral, además de ser un proyecto artístico, ¿no? Pero también es un proyecto de valores, de crecimiento. Sí, la música coral tiene una característica diferente un poquito a la orquesta. Por lo regular, el músico que toca un instrumento fuera de sí, como un violinista, un percusionista, se ve en la necesidad de tener que abocarse a dominar al instrumento. Es un instrumento que está fuera de sí. Con la voz, que es un instrumento que está dentro, el niño tiene un acercamiento a un valor muy importante, que es el dominio de sí mismo. Entonces el canto coral tiene esa característica. No solamente, y el trabajo en equipo. Sí, a eso me dirigía. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿dónde vives? Inmediatamente se dirige al lugar a donde duerme, come y tiene su ropa. Pero cuando tú le identificas que tú vives dentro de ese cuerpo y que ese cuerpo es valioso para lo que vamos a hacer, hay una autoidentificación de quién yo soy realmente. Yo siempre he dicho que cuando le preguntas a un niño, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? ¿Qué te gustaría hacer mañana? Uno lo que está haciendo es envenenando al niño. Y te digo envenenar porque le estás diciendo al niño, no eres nadie. Serás alguien cuando tengas una profesión o tengas... En el canto coral todos cantamos, cada quien en su registro, en su parte que le corresponde. Formamos un grupo sólido para hacer un trabajo artístico en conjunto. Estaba leyendo que el perfil académico de un director coral no es lo mismo estudiar música, y esa es una de las quejas que tenía un informe que hicieron en Guatemala, y de que ponían a licenciados en educación musical a impartir y a crear coros infantiles. Y ese informe hablaba de la importancia de la pedagogía como herramienta fundamental, porque no es solamente enseñar a cantar. ¿Cuál es el proyecto? ¿Hacia dónde se dirige este proyecto? En términos del impacto comunitario, ¿no? Y de ahí pueden salir muchísimos otros artistas. Bien. De esas clases de canto, ¿no? Los futuros intérpretes y solistas. No solamente eso. En este momento voy a traer a tu presencia una preocupación de algunos compañeros del mundo coral, en el cual yo me he manifestado opuesto a esas ideas, principalmente porque no han sido, a través de los 2.500 años de historia que tiene la música escrita y cantada, un desarrollo
comunitariamente ni siquiera históricamente. Por ejemplo, los grandes músicos, los grandes directores nacen donde hay grandes orquestas. Un músico de banda sale de una banda. Muchos de los grandes cantantes de música norteamericana nacen de las agrupaciones eclesiásticas o escolares, ¿verdad? De cantando gospel. Eso indica... De iglesias, han salido grandes. Así mismo es. Entonces, no es necesario una escuela de directores para tener una calidad en el mundo coral. Lo que necesitamos es que los coros proliferen. En el momento en el que los coros proliferan, casi por una situación, no digamos de competencia, sino de autocrecimiento, comienza un surgimiento de mejoramiento en comparación uno con otro. Sí, claro. Y de ese mejoramiento surgen los buenos directores. Entonces, el asunto de la educación musical, en donde hay que ser pedagogo. Sí, hay que tener... El perfil, ¿no? A eso iba. Por ejemplo, en Finlandia, le hacen un estudio psicológico a todo el que quiera ser maestro. Tú tienes que amar a la humanidad para poder enseñarle. Si no te gustan los niños y por obligación te ves en un grupo de niños de 6º grado, que es donde ya comienza el cambio hormonal, sí. Y en donde ellos van específicamente a la clase de música a molestar al maestro. Porque hay algunos que yo no canto, yo no toco bien, entonces van a escuchar al maestro y van a molestar. Si tú no comprendes a ese niño cuál es su proceso hormonal incluso. Claro, ¿no? lo vas a tornar a favor tuyo. Entonces ese es un ejercicio multidisciplinar donde tiene que ver mucho la psicología, la sociología, la extracción de clases. Sí. De clase social, ¿no? Sí, ahí vamos también, porque lo que resulta con esta agrupación comunitaria es que vamos a tener niños de diferentes, oye esto bien, no estratos sociales, de diferentes... En el nuestro, tú dices, en el de CERTV. Niños de diferente acercamiento educativo, inclusive hay niños que hablan inglés y viven en nuestros barrios, y hay niños que nunca han tenido un acceso a una comunicación en otro idioma. Claro, claro. O sea que vamos a tener un crisol, por decirlo así, de niños y jóvenes que van a convivir sanamente y aprender uno de otro también. ¿Cómo es el proceso entonces de captar a los posibles niños y niñas? ¿Ya empezó? ¿Hay una audición especial? Quienes quieran participar y estén viendo esta entrevista y se motiven y vivan en la zona, ¿no? Sí. ¿Cómo se participa? ¿Hay que llenar un formulario? ¿Cuál es el proceso? Sí, tenemos la página coral que se llama escuelacoral.org, www.escuelacoral.org. Ahí van a estar todos los archivos en donde las personas lo van a llenar, lo van a enviar y por cita, por la situación que tenemos actual de la pandemia, vamos a invitar a las audiciones en el mes de enero. Es decir, que hay que estar atentos. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el perfil que usted espera? ¿Niños entre qué edades? ¿Cuál es el perfil del participante, del miembro del coro al que usted aspira? Sí. ¿Tienen que haber tenido alguna preparación musical anterior? ¿O nos ocupamos de llenar, ¿no? Esas lagunas, usted como maestro? No, yo creo que para que un niño entre a una agrupación como esta, con que entone y no tenga problemas rítmicos es suficiente. Si tiene algunas destrezas especiales, pues entonces iría al Coro Nacional de Niños, ¿verdad? Que estamos ahí en el Teatro Nacional. En el Teatro Nacional, ya que existe, es un proyecto que existe. Sí. Ya esos niños son niños especializados que tienen un entrenamiento, pues entonces podrían ir hasta allá. Pero para esto que vamos a iniciar, con que el niño tenga la actitud y la disposición de querer aprender y cantar bien, con que venga a las audiciones será suficiente. ¿Y qué repertorio usted está pensando para en el germen, ¿no? del proyecto? Porque también el coro también es una manera de difundir nuestra identidad, nuestra cultura. Yo veo, por ejemplo, el proyecto venezolano del maestro Abreu, un santo, un ser humano que yo admire muchísimo. Yo sé que usted lo conoció personalmente, con el proyecto ese en Venezuela de las orquestas juveniles, que estuvo ahí, de ahí sale Gustavo Dudamel, de ese proyecto. Más allá de la formación de los coros, hay un tema de promoción de la identidad, de nuestra música, de nuestros géneros, y cómo penetrar en el empoderamiento y en la
valorización de nuestros niños y niñas por aquello de dónde venimos y hacia dónde vamos y qué somos, ¿no? Sí, esta primera escuela coral pretende traer a jóvenes talentosos que estén interesados en la dirección coral, porque este va a ser su campo de entrenamiento. Esa es la primera. La segunda es que los niños que van a participar... Es multiplicador. Sí, de hecho de eso se trata. Se trata de multiplicar enseñando, no llevando un show, un espectáculo en un lugar donde todo el mundo lo ve pasivamente, sino que haya una parte activa. La otra parte va a ser motivar a compositores del patio a que escriban música para esos niños. Claro. Entonces, la única forma de hacer la patria cantar es poniéndola a cantar. Y como te he conversado anteriormente, para mí la patria no es la bandera, sino quien la mira. Exactamente. Y quien se empodera de ella y la respeta. Sí. Y la conexión, ¿cómo va a ser este proceso de integrar a la familia, a los tutores de los niños y las niñas en este proyecto? Porque se ha demostrado que sin el involucramiento de la familia en este tipo de proyectos artísticos y culturales es imposible tener éxito. Sí, esto es lo que llamamos ahora la parte oculta del proyecto, que es la parte, la raíz, que nadie la ve, solamente ve los frutos y ve el árbol. Pero la raíz que sostiene es esa parte que acabas de mencionar. El secreto que tiene actualmente, por llamarlo secreto, el programa coral, que ya bien conoces, ¿verdad? Y que hemos traído... Hemos hablado muchísimo sí, aquí. ¿No? Y ahí hemos traído el coro nacional de niños. Ahí está la maestra Ailín Rodríguez, sí, ¿no? Sí, ahí está Ailín, que es la coordinadora general. Coordinadora general. Muy entusiasta ella. Sí. El Coro Nacional de Niños es una forma, una muestra de que los padres tienen que empoderarse de su hijo para contribuir a que esto se desarrolle. El nivel de unidad que hay, aún inclusive cuando los padres están divorciados, con que el niño asista a su clase, mantiene una relación de comunicación. Y el crecimiento humano que existe en la agrupación coral, unido a la familia, está unido base a lo que vamos a realizar, que es una junta de padres. Exactamente. Que a lo mejor de ahí surge otro coro de adultos. No diga eso públicamente, que me compromete con los del programa. Y que este proyecto se expanda y sea inclusivo también de los adultos. Sí. Bueno, lo dejo sobre la mesa, maestro. Eso sería bueno. Sí, pero yo quería entrar en un tema que es el tema de la pandemia, ¿no? Sí. Una de las causas que pueden contaminar a los seres humanos es el canto, lo decían los organismos de salud en un momento determinado. Es decir, asumir un proyecto como este en medio de la pandemia, ¿cuáles son los desafíos entonces que vamos a afrontar? Por aquello del distanciamiento, del uso de la mascarilla, cómo entrar en un proceso frente a esta situación, ¿no? Que está ahí y que vivimos. Existen unas reglas de bioseguridad que ya están previamente establecidas y las cuales vamos a seguir fielmente. Vamos a comenzar con un grupo pequeño de 15 niños por hora. La clase va a ser entre hembras y varones, 15. Sí. ¿Hay balance, profesor? Sí, entre hembras y varones. Sí, lo hay. Aunque hay una imagen que hay que romper con que cantar es solo de niñas. Hay que ir rompiendo eso un poquito. Pasa en el ballet también. Sí. En otras disciplinas artísticas. Sí. No, y aún con los instrumentos también. Si tú tocas violín. Sí, pero esos son prejuicios. Sí, así mismo es. El artista es del mundo, ¿no? y es su arte. Me queda poco tiempo. Quiero que reitere a todos y todas las que nos están viendo ahora cómo participar de este proyecto coral comunitario auspiciado por esta Corporación Estatal de Radio y Televisión. Sí, esto es un coro comunitario para niños y jóvenes de 9 años a 18 años inclusive. La primera etapa vamos a recibir niños de 9 a 14 años de edad. Tenemos la página www.escuelacoral.org. Es muy fácil, y allí van a estar los formularios para que todo el que esté interesado escriba directamente mostrando su interés y se le va a enviar una cita para que venga más tarde con su niño y su niña a participar de esa audición. Finalmente, aquí entre usted y yo, nadie se va a enterar qué escuela usted sigue o corriente. Hablaba uno de esos guruses del canto coral, ¿no? Sí. Y de ese arte, de que implica que los coros son un medio de expresión artística y constituyen un laboratorio formativo al servicio del arte. Él propone, este señor, un estudioso, alfabetizar musicalmente al pueblo. Por eso era que le comentaba de la inquietud
de si al final el proyecto se extenderá a los adultos. Bien, te voy a contar algo, hacia manera entre nosotros dos. ¿Qué es mejor? ¿Decirte cómo sabe el pan o hacer que tú lo construyas, que tú lo hagas? Que tú lo hagas. Que tú lo hagas. Así. Con este ejercicio, nosotros no solamente vamos a educar a los niños, sino que la familia entera va a tener un criterio de educación mayor. Exactamente. Educamos educando. Y el oído. Sí. Y sabremos rechazar la mala música, Sí. la que ofende. No, y la que lastima Y también la que los lastima, valores humanos. Los valores humanos, Sí. así. Maestro, muchas gracias. No, gracias por invitarme. Que un gran honor haberlo recibido aquí a final de año y desearle felices fiestas de Navidad. Gracias. Paz y armonía y mucha salud. Igual. Encantada, maestro. Gracias. He conversado con el maestro Ángel Herz, director coral, y asume este proyecto maravilloso que tiene la Corporación Estatal de Radio y Televisión, la CERTV, de este coro comunitario de niños y niñas que forman parte de esta comunidad donde están las instalaciones de esta Corporación Estatal de la Radio y la Televisión Dominicana. Feliz Navidad, amigos y amigas. Hasta entonces.